Bienvenidos amigos a Matecitos y Reflexiones. Estamos acá con mi gran amigo Marcelo, Nico. Claro. Y, Hola. ¿Cómo están? ¿Por qué tanta formalidad? claro, sí, porque es re formal preguntar cómo están. Mira, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que nos No apasiona empecemos mucho. mal. Así empezamos, los que unidos que somos, que unidos. Ya. Eh, Vamos a estar hablando sobre un tema que nos apasiona mucho, que es la base de todas las religiones. La idea es también conectarlo con un poco con todo lo que hablamos, porque para nosotros siempre tiene mucha conexión un tema con el otro. Siempre pasamos horas hablando sobre esto con los chicos, sobre cómo podemos... Y está, o sea, suena tan fácil, pero a la vez es difícil recordar todo lo que dijimos y conectarlo, pero la idea es eso, ir hablando, por ejemplo, de cómo la unidad en la diversidad está conectada con este tema que vamos a hablar hoy, y bueno, la parte de las actividades comunitarias y cómo aceptamos a todo dentro de las actividades es otra de las partes de esto. Y bueno, obviamente durante el desarrollo de este capítulo, que seguro que nos va a parecer que es corto después también, eh, vamos a tratar de desarrollar dentro de nuestras propias opiniones, nuestras comprensiones de estos temas, hablar un poco sobre esto. No sé, Marcelito, Y si... nuestras experiencias también, obviamente. Siempre, Exactamente. siempre. La poca experiencia que tenemos, pero yo con mis poquitos años que tengo de vida, no siempre. Poquito. Así es, entonces, claro, el concepto central siempre que está presente dentro de las pruebas ahí es el concepto de unidad. Y entonces encontramos esta unidad en diferentes como esferas de la existencia humana. La semana, o sea, en el episodio anterior, uy, casi revelo. Si diste tiempo. En el episodio anterior hablamos sobre la unidad en diversidad. Claro que estábamos hablando de la humanidad misma como una sola familia, ¿verdad? Que aunque en apariencia externa seamos diferentes, venimos de distintos lugares, nuestras culturas tienen sus características propias y cosas en las que no se concuerdan, no se concuerda, pero a grandes rasgos y al fin y al cabo la humanidad es una sola. Entonces, de ahí viene el tema de la unidad en diversidad. Y ahora tocaremos un poquito el tema de la unidad de las religiones, que es un concepto bastante importante dentro de la fe bahá'í, precisamente, y que va muy ligado al concepto de la revelación progresiva, que es algo que vamos a explicar un poquito más todos juntos. Entonces, si me permiten, voy a contar un poco desde mi propia experiencia, cómo me acerqué a este concepto de la unidad de las religiones, de que la base de todas las religiones es una sola. Seguramente se acordarán los que han escuchado los episodios anteriores, que mi experiencia propia de cómo conocí la fe fue justamente porque durante mi adolescencia tenía muchas preguntas del tipo espiritual, más que nada. Yo me crié en una familia católica de tradición cristiana y asistía a misa, lo que es la vida de un católico, ¿verdad? Pero durante mi adolescencia tenía muchas preguntas, porque había cosas que no me, que me costaba entender realmente. Como por ejemplo, y es una de las preguntas más grandes que tenía, porque siempre se nos decía, bueno, a los católicos, a los cristianos, que una persona que no sigue a Cristo, por ejemplo, bueno, en palabras bastante crudas, no va a ser salvo. ¿Verdad? Es así. Está condenada. Entonces, claro, va a terminar siendo condenada. Entonces, la pregunta que yo me hacía ya en esa época, cuando tenía 13, 14, era, ¿y qué pasa con todas las personas que han vivido mucho tiempo antes de Cristo? Las personas que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar acerca de Él, o incluso en esta misma época o en siglos más cercanos, no en todo el planeta había llegado el cristianismo. Entonces, muchísima gente de la totalidad de la humanidad nunca escuchó hablar de Cristo, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba, ¿y qué pasa con todas esas personas? ¿Realmente van a terminar siendo condenadas? Bueno, y pasaron los años y como ya comenté en la universidad, conocí la fe baja y ahí conocí el concepto de la revelación progresiva y al estudiar en profundidad en qué consistía,
este concepto, ahí encontré la respuesta a esa pregunta. Porque la respuesta es relativamente sencilla si se lo ve desde esta óptica. El tema es que todas las grandes religiones tienen la misma base. ¿Qué significa? Todas las grandes religiones vienen de Dios. La única diferencia que existe es que aparecen en etapas distintas de la historia humana de acuerdo a las necesidades de la humanidad. Entonces, bueno, ahí estaba la respuesta. Una persona que nunca conoció a Cristo, pero que vivió en la época de Moisés, por ejemplo, si era un buen judío, una persona que se regía por las leyes mosaicas y trataba de vivir de acuerdo a lo que dictaban las leyes judías, bueno, era una persona que podría ser salva, por así decirlo. Entonces, Ujú. esa era la gran respuesta que estaba buscando, de que todas esas grandes religiones vienen de Dios, pero la diferencia es que aparecen en épocas diferentes. Y para mí tuvo total lógica realmente. Entonces, ahí encontré la respuesta a esta pregunta. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna como experiencia sobre eso también o quiere o agregar un poquito más Sí. al concepto. ¿Nico? Sí, no, yo creo que ya Marcela lo dijo todo, podemos cerrar el capítulo. Ya, No, bueno, esto terminó, chicos, muchas gracias. Gracias por no, ¿Por venir. qué? no, no, la Ya. verdad es que Ojalá fuera tan simple, es bastante profundo el concepto. es bastante relacionado con lo que dice Marcelo, quizás complementando un poco eso. Claro, yo tengo básicamente la misma historia desde allá en Encarnación, en Santiago de Chile. Ujú. Es la misma realidad, o sea, gran parte de Latinoamérica, en verdad, se rige de alguna forma por esta tradición como cristiana. Y mi familia obviamente también adopta esa tradición, es católico específicamente. Y la verdad es que no, o sea, yo no era así como en el caso de Marcelo de ir a misa todos los domingos, ese tipo de cosas, pero sí había cosas específicas como la primera comunión, ¿no? Que es uno de estos sacramentos que lo hicimos porque lo hicimos en familia, entonces lo hicimos entre mi mamá y mi hermano, y entonces como que lo hicimos a conciencia, entre comillas, pensando así como, bueno, es una actividad familiar y queríamos hacerlo. O sea, como que había también igual un deseo, como expliqué también, me parece en el primer episodio, como siempre había como un deseo mío de poder entender ciertas cosas. um, y no necesariamente me sentía muy apegado a una religión específica, pero sí sentía justamente que había una divinidad de alguna forma, y que lo que yo percibía en ese entonces era de que había muchas formas de llamarlo, y también algo que me llamó la atención harto era este concepto como de diferenciarse más que encontrar como similitudes. Entonces, como, no, es que tú crees en esto, entonces eres de tal religión, y es como, ok, bueno, esa persona se rige por tales leyes, ¿no? Pero de una forma como un poco más despectiva, o haciendo ese tipo de diferencias, segregando un poquito, así como, no, que tú eres católico, tú eres evangélico, o el mismo cristianismo, ¿no? O tú eres, por ejemplo, musulmán, o tú eres judío, qué sé yo. Y ciertos como conceptos preconcebidos, ciertos prejuicios que habían en torno a eso. Y también me llamó mucho la atención, después ya, tiempo después, ¿no? Cuando conocí la fe Bahá'í, entender ese tipo de cosas que yo absorbía de alguna forma de la sociedad, como era el hecho de que la gente decía, no, es que ellos creen en Alá. Y entonces, ese era como, Xavier se ríe, pero de verdad, o sea, existe ese concepto de que ellos creen en Alá como si fuera un Dios totalmente distinto, y básicamente es una traducción, o sea, es básicamente una palabra en otro idioma. Y era interesante, por ejemplo, que a través de la fe Bahá'í, ¿no? Y esta suerte como de unicidad de que hay, de entender que todos tienen la misma base, ¿no? La humanidad, las religiones, todo, porque Dios es uno solo, te permitía entender que básicamente de la forma en que le llamasen, siempre iba a existir entonces Dios, en el idioma que sea, en el dialecto o de la forma en que lo quisieran explicar las personas, ¿no? Siempre existía como esa divinidad. Y es interesante que ahí uno como que entiende mucho como esa visión, porque también tiene un contexto histórico, como decía Marcelo, o sea,
en cada una de las épocas nosotros hemos visto cómo ha llegado Buda, cómo ha llegado Abraham, cómo llegó entonces Mohammed, Bahá'u'lláh, ¿cierto? El Bab. Han llegado distintas manifestaciones y hay una como un ejemplo que me parecía muy, muy bonito y en la forma en que yo entendí que como un poco mejor esto, esta como revelación progresiva, ¿no? Esta secuencia como de manifestaciones que han venido, es que eran como maestros que en el colegio, en la escuela, ¿no? Te iban enseñando cosas distintas y que ninguna restaba a la otra. No es como que el de, no sé, bueno, acá se maneja primero básico, segundo básico los niveles, entonces no es que el del segundo era mejor que el del primero, sino más bien que lo que te enseñó el primero es una base para el que te enseña el segundo, y lo que te enseñó el primero y el segundo es para el tercero, y así, ¿no? Entonces, básicamente, ese concepto me acuerdo que yo aprendí en la comunidad Bahá'í, justamente me ayudó a entender de que ya no existía esa diferencia, sino más bien había mucho más similitud y cosas que nos acercaban, que diferencias así como, no, es que ellos se visten así, o que ellos hacen tal cosa, o que oran para tal parte, o bueno, quizás cuantas cosas así, sino más bien era, bueno, o sea, él está enseñando lo mismo que yo, o sea, esta religión, que vino en el año, no sé, 1000 y tanto, enseñó el amor a través de esta forma, pero después la sociedad creció, entendió, llegó a un nuevo nivel de madurez, y ya el amor se manifestaba de otra forma, o la unidad, o los derechos también, ¿no? Y que es un tema que vamos a hablar más adelante, como el tema de la mujer y de igualdad entre hombres y mujeres, que es otro de los principios. Entonces, básicamente, son como etapas, y yo creo que eso es como una buena forma de verlo, que eran estos maestros, o esta revelación progresiva que decía Marcelo. Y bueno, hay muchos otros ejemplos, pero yo puedo compartir de alguna forma que eso me ayudó mucho a también aceptar la fe, entendiendo que es una secuencia y que no por aceptar lo que yo estoy siendo ahora, como que desmerezco o desconozco lo anterior, ¿no? Eso es un poquito. Es muy importante eso. Y también está el concepto ese de no dejo de ser, ¿no? No dejo de ser cristiano por ser Bahá'í, no dejo, o sea, no dejo de comprender. Y bueno, una de las cosas a mí me pasó, bueno, yo soy el caso opuesto, ¿verdad? En este sentido, ¿no? Criarme en una familia Bahá'í era como tener la respuesta ahí enfrente de mí, y estar desesperado de encontrar formas de comunicárselo a la gente de esto, ¿no? Es decir, esto es tan importante, y tan, yo lo veía, para ir un poco la forma, la mentalidad de adolescente, inclusive, lo decía, es como que es tan fácil, ¿cómo puede ser que no lo entiendan? ¿No? Era obviamente mi propia perspectiva, ¿no? De esto, pero yo lo que intenté era tratar de encontrar, como siempre digo, me encanta encontrar ejemplos ¿cómo es? Y diferentes explicaciones de por qué esto es así, y cosas como para que haga más fácil comprender. Y una de las cosas que, bueno, me rayé con lo de Alá, era porque a mí me pasaba mucho con este hermoso rostro de cara de medio oriental, que todo el mundo, no, sí, pero ustedes creen en Alá, ¿no? Y yo le dije, sí, sí, igual que los brasileros creen en Deus y los estadounidenses creen en God, no es lo mismo. Y todos me dicen, no, pero si es lo mismo. Le digo, bueno, entonces sí, porque Alá es Dios en árabe. Y así era Es como, así de simple, es una Es eso. era como normalmente trataba de romper ese y después sí hablar y explicarlo un poco más, ¿no? Siempre, lastimosamente, mi forma de explicarlo era siempre en base al humor y después a lo serio, ¿no? Entonces, por ahí a veces no quedaba muy serio la conversación porque Sí, lo hemos empezaba con humor. notado, Shamim. Sí, suele pasar. Mecanismo de defensa, chicos, disculpen. Eh, uno de los ejemplos que a mí me ayudó mucho a entender esto de la unicidad de las religiones, o de que la base de todas las religiones es la misma, es el ejemplo de, si, bueno, cada una de las manifestaciones de Dios son como espejos puros, perfectos, que reflejan la luz del sol, ¿no? Entonces ahí está la pregunta, dice, por ejemplo, la gran pregunta ¿es Jesús Dios o es el Hijo de Dios? Entonces, con ese ejemplo siempre me pareció bastante sencillo de comprender que es ambos, ¿no? Jesús y todas las manifestaciones de Dios son Dios y a la vez son seres humanos que están reflejando lo que es Dios. Entonces, tiene su parte humana y tiene su parte espejo, y tiene las cualidades del sol al reflejarlas de manera perfecta. Entonces, esa siempre fue una buena manera de explicar eso. Y otra, la parte de comprender esto de por qué la humanidad necesita de esta revelación progresiva,
me sirvió mucho un ejemplo que escuché hace un tiempo atrás, decía que si en la época de Zoroastro, o sea, hablando de miles de años atrás, alguien venía y simplemente dijese esto, ¿no? En el futuro vas a poder tocar la pared de una habitación y toda la habitación se va a iluminar sin el uso de velas, ¿no? Ujú. Una cuestión hablando de la parte científica, ¿no? No hablando de la parte de nada religión, simplemente así, te van a tomar como loco. Así, pero estás loco. Ujú. Pero hoy día, pensar en tocar la pared y que se ilumine una habitación, inclusive hoy día podemos hacerlo sin tocar la pared. Desde el celular decís, a tus smart lights le decís prendete y se prenden. Ujú. Entonces es como esa comprensión como humanidad cambió a un punto de que podemos entender estas cosas. Y obviamente de esa manera también tenemos otra madurez en otros temas, como ya como dijo Nico, ¿no? Lo vamos a hablar inclusive de otros temas, pero en líneas generales es como que hoy día pensar, ah, mira, todas estas religiones tienen muchas cosas en común, entonces déjame buscar si puedo encontrar el hilo conector entre ellas. Es más Ujú. fácil porque tenemos las capacidades. Por eso yo también como un ejemplo, bueno, hablando de las actividades básicas que tenemos dentro de la comunidad, una de las actividades que a mí más me apasiona es los círculos de estudio, que son estas actividades para capacitar a otras personas para hacer otras actividades. Y lo que yo había hecho en un tiempo era pedirle a un amigo cristiano que mientras estábamos haciendo el libro, que él me encontrara, si podía, durante la semana, citas en la Biblia que fuesen la misma ideología de lo que habíamos leído esta semana en ese libro. Entonces Ujú. ahí fue como, era tan fácil para él, inclusive porque él se la sabía de memoria, la Biblia, encontrar, decía, no, sí, porque esto, qué sé yo, es conectado con esto por tal concepto y es muy, muy lindo ver prácticamente, o sea, en la practicidad de las actividades, decir, acá está conectado esto con esto de manera directa, sin ningún lugar a duda, ¿no? Entonces ayuda a ver esa unicidad de las religiones. Es muy Ujú. interesante. Y solo quiero dos cosas. Primero, un apunte para los amigos que se conectan por primera vez a este episodio o no están tan Sean los otros. familiarizados con la fe Bahá'í. Y claro, explicar un poquito que dentro de la fe Bahá'í, una manifestación de Dios, nosotros le llamamos a los mensajeros de Dios, ¿verdad? Ujú. A esos seres divinos que aparecen dentro del cuerpo, o sea, dentro de la forma, como en la forma humana, y que son los que nos dan las enseñanzas de Dios que necesitamos para esta época. Entonces, las manifestaciones de Dios nos vienen desde Abraham, Moisés, ya dijeron Buda, Zoroastro, Cristo, Muhammad, el Krishna, Bab claro. y Mahoma y Krishna, uno de los primeros. Entonces, solamente aclarar un poco. Entonces, cada vez que escuchen una manifestación de Dios, estamos hablando de los mensajeros de Dios que trajeron su revelación para la humanidad. Ujú. Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, que es que comprendiendo, estaba pensando que comprendiendo bien este concepto de que todas las religiones tienen la misma base, nos ayuda mucho a lograr el objetivo que hablamos en el episodio anterior, que es la unidad en diversidad, claro, porque entendiendo esto, vemos que, como dijo Shamin, todas las religiones tienen cosas más en común. Ahora, hay un punto muy interesante que siempre se comenta en la comunidad, que se dice que las religiones siempre traen leyes de dos tipos, que son las leyes espirituales y las leyes materiales, las leyes sociales, perdón. Las Ujú. leyes espirituales y las leyes sociales. Y que, bueno, a lo largo de la historia, entonces, las leyes espirituales son las mismas en todas las religiones. Es la misma en todas las religiones. Si se ponen a ver desde el judaísmo hasta ahora, hasta la fe bahá'í, pasando por el budismo, por el cristianismo, las leyes espirituales, todos tienen que ver con Transversales. amar a nuestro creador, a Dios sobre todas las cosas. Parafraseando un poco el concepto cristiano, sería amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa Ujú. ley está presente en todas las religiones y esa no cambia, es una ley eterna, nosotros le decimos. Ujú. Lo que sí cambia son las leyes sociales, que son las que van mutando de tiempo en tiempo porque la humanidad también va creciendo y va necesitando cosas nuevas y respuestas nuevas a sus problemas, ¿verdad? Siempre pensamos de esta forma, que la humanidad es el mismo ejemplo que dio
Nicolás, que la humanidad es como una persona, como un ser humano, que al principio el bebé solo puede tomar leche. Luego, a medida que va creciendo, se vuelve fuerte, come otro tipo de alimentos y así hasta que va creciendo. Y la cuestión es esa, y es lo hermoso, que de acuerdo a la necesidad de cada tiempo, entonces tenemos la respuesta. Porque, por ejemplo, un adulto no puede vivir solo a base de leche. El bebé sí puede vivir a base de leche, pero el adulto no. Necesita otras fuentes de energía, etc. Y es la misma cosa con la humanidad. Entonces, a mí siempre... y lo que es interesante y me llama la atención es que todos estos como problemas realmente que existen en el mundo entre las diferentes confesiones religiosas, todas tienen su base en que los creyentes ponen más su atención en esas leyes sociales, que son las que cambian. Esas leyes sociales no son estables. Entonces, claro, dentro del cristianismo, las leyes sociales son de un tipo y dentro del Islam son otro tipo. Entonces, como son diferentes, piensan, bueno, ellos son diferentes a nosotros y bueno, y en lo que desemboca todo eso, en que hay discordia, la gente se pelea, etcétera, etcétera. Pero hay que mirar más allá y fijarnos en esas leyes espirituales, que son las que permanecen inmutables. El amor es algo que está presente en todas las religiones, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, si nos esforzamos por encontrar esos puntos que tenemos en común, vamos a eliminar de forma como natural todos esos problemas que tenemos con las otras personas solo porque son de otra religión. Exactamente. De hecho, ahora justo diste paso a un tema que quería también mencionar, Marcelo. Mencione. Lo menciono. Entonces, entonces, yo quería hablar de que justamente esas como leyes que tú dices, ¿no? Espirituales y sociales, entonces dan paso a que cada vez que llega como esta manifestación de Dios, ¿no? Este mensajero, ahí con eso de alguna forma se inicia muchas veces una religión, ¿no? Que son como las que mencionábamos recién. También se crea una nueva civilización, o sea, hay como, es como hacer un upgrade, pasar a un siguiente nivel dentro de la sociedad. Es la actualización. Es como una especie de actualización, exactamente, donde es como que llegáramos a un nuevo estándar. Por ejemplo, hasta cierto nivel de la humanidad, hasta cierta época, no sé, el año 0, o hasta el año 1500 después de Cristo, o 1000, o sea, en cada una de esas etapas, la sociedad estaba hasta cierto nivel, y de repente hay un despertar de la gente que dice, bueno, ¿por qué esto es así? Y empieza a cuestionar ciertas cosas. Y sucede justamente, y está interrelacionado en la historia, que cuando llega una nueva manifestación, empiezan a surgir ese tipo de preguntas o ese tipo de inquietudes dentro de la sociedad. Por ejemplo, cuando llegó el BAF, que fue el precursor de Bahá'u'lláh, también entonces empezó a hablar acerca del rol de la mujer dentro de la sociedad, por ejemplo. Entonces ahí tú te das cuenta que hay otras, como esas leyes sociales de las que habla Marcelo, también muchas veces son impulsadas por esta nueva manifestación. Y después la gente probablemente no hace la relación de que eso probablemente viene de una manifestación. Quizás en algún momento algún amigo me habló y dijo, oye, sí, deberíamos hacer esto, y a mí de alguna forma me hizo sentido, y de repente empiezan a impulsarse en la sociedad civil este tipo ¿cómo se llama? Como este tipo de ideas, pero siempre esas ideas tienen un origen espiritual y que muchas veces las traen estas manifestaciones. Entonces, muchos de los grandes cambios que existen en la sociedad son como, surgen de este tipo de manifestaciones y la sociedad las empieza a adoptar y las empieza a hacer suyas esas ideas, trayendo de alguna forma ese cambio en la sociedad misma. Y hay algo interesante que me acuerdo, que me llamaba mucho la atención con este como origen, porque yo preguntaba, bueno, ¿y de dónde salió este mensajero? ¿Y de dónde salió este mensajero? Y esta manifestación. Claro, y todas vienen del área oriental. Todas las manifestaciones se han manifestado, valga la redundancia, en el lado oriente del mundo. Y eso es básicamente porque también en esa parte del mundo también es donde han sido necesarias justamente que hayan surgido este tipo de manifestaciones. Entonces es interesante que claro, o sea, nosotros todavía no contamos con alguna experiencia del lado occidental,
pero de alguna forma sí, sí nos llegan todo ese tipo de enseñanzas, todo ese tipo de leyes que traspasan, o sea, lo que hablamos la otra vez de la unidad, traspasan y llegan a todo el mundo y las hacemos nuestras también, ese tipo de leyes sociales. Sí, bueno, es también otra de las cosas que por ahí genera un poco de esa diferencia, ¿no? Decir, ah, no, pero ciertas religiones son para ciertas áreas y tienen formas de pensar muy anticuadas o cosas así, o sea, muchas de estas formas se pasa. A mí siempre me gustó por ahí tratar de hablarlo un poco con la gente, decir, por ejemplo, ciertas leyes, por qué... dicen, ¿por qué tal cosa, por qué tal grupo religioso hace esto? Entonces ahí donde yo entro, por ahí me cuesta un poco no entrar en esa pasión de explicarlo, ¿no? Y decir, mira, es que hay una gran diferencia entre lo que es la religión y lo que son los creyentes de esa religión, ¿no? Es algo Y muy que hay que, importante. y que hay que siempre, por eso es que está muy conectado con la parte de la libre investigación de la verdad, Ujú. es siempre hay que ir a la base, ¿no? Exacto. Siempre hay que volver a los escritos. Si vos me decís que, ¿por qué tengo problemas con este grupo religioso? Voy a tener problemas con la religión. No, si uno realmente va y lee lo que la Biblia dice que hay que hacer, es hermoso. Si uno va y lee lo que el Corán dice que hay que hacer, es hermoso. Ahora, de ahí a que con el tiempo no se tergiversen las interpretaciones y no se cambie por cuestiones personales de los líderes, por ahí a veces de no perder esos poderes y esas cosas, de tratar de manipular la comprensión de ciertas cosas como para mantener el poder o cosas así, eso es otro tema, ¿verdad? Y también se puede hablar por horas y horas sobre eso, pero lo que a mí siempre me parecía muy importante era aclararlo, decir, mire, yo, por ejemplo, soy de irme me interesa un tema, voy a ir a la base como investigador, también pasa en todos los ámbitos de que se tiene que estudiar algo, uno aprende que hay que ir a la fuente. ¿Verdad? Que no puede ser solo, por ejemplo, no puede ser solo lo que te diga el profesor, porque hay veces que inclusive el profesor se equivoca. Entonces hay que ir a los libros y leerlos y encontrarlos y así. Por ahí, Marcelo, también cuando haces cuando estás escribiendo tus libros, tus cosas, Marcelo, tremendo escritor, gente, por favor, les digo. O sea, estoy seguro Denme que haces tiempo. tus análisis, le falta nomás, pero bueno. Eh, pero estoy seguro que tenés tus horas y horas y horas de analizar un tema que por ahí, para otros, por ahí sea insignificante, pero vos, esa capacidad de decir, yo necesito que esa información sea correcta, y para eso voy a la base, ¿verdad? A mí también me pasa, intento en todo, ¿no? De hacer eso. Así es. Entonces, tenemos que ir cerrando y Gracias. para darle tiempo para hacer el cierre, solo comentar, claro, reforzar lo último que dijiste, es que para entender entonces esto de que la religión tiene, todas las religiones tienen la misma base, eh, claro, no se queden solo con lo que nosotros les estamos diciendo. Entonces, esa también es la gran Nunca, por idea. favor. Nunca, no, claro. Todo lo que decimos es en base a nuestra experiencia y a nuestra comprensión también de todo lo que es la fe Bahá'í y y todo lo que es el servicio, y etcétera. Entonces, apliquen lo de la libre investigación de la verdad. Nosotros estamos diciendo lo que hemos aprendido a lo largo de estos años dentro de la comunidad Bahá'í, pero todos ustedes son libres de investigar y tienen que hacerlo para ver si lo que estamos diciendo es cierto o no. ¿Verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Nunca se queden solo con nosotros lo que decimos. Nosotros no somos autoridad de nada. Pero eso, investiguen por ustedes mismos sobre este tema de que todas las religiones tienen la misma base, porque es muy interesante realmente. Entonces, comentarios finales, querido. Comentarios finales, sí. Bueno, primero, episodio 4, libre investigación de la verdad. Así es. Remítanse. Miren Claro, el índice. remítanse. Comentarios finales. Hay un documental muy bueno en Netflix que se llama Historia de Dios y que es muy bueno porque es aúna muchas visiones, ve muchas creencias y religiones y da cuenta justamente de esto mismo que estamos hablando, de que las bases de todas las religiones es una sola. Lo segundo, bueno, como ya dijo Marcela, la libre investigación de la verdad, o sea, es importante
el de repente romper con esos esquemas que ya hablábamos la otra vez, ¿no? En el episodio 5 de la unidad y todo eso, de romper esos esquemas de lo que nos dicen, simplemente es así, ¿no? O sea, porque un grupo religioso nosotros creemos que es así, simplemente va a ser así, hay que remitirse a los escritos, remitirse a la esencia espiritual de la religión misma, y de alguna forma, o sea, ojalá poder comprender, como resumen de lo que hemos hablado, de que el hecho de que yo sea Bahá'í no quita el hecho de que pueda ser musulmán, el hecho de que pueda ser cristiano, o sea, como que desmerezco todo lo anterior o eventualmente todo lo que venga también, ¿no? Entonces es interesante que entonces uno entiende de alguna forma esa esencia espiritual, ese origen, y por lo tanto acepta cada una de esas creencias, porque sabe justamente la esencia que traen, y simplemente son cambios de tiempo dentro de la sociedad, pero es lo mismo, básicamente, ¿no? Y una cosita más que quería decir, que justo que lo tocaste así, medio por arriba, recordar de que o sea, este concepto de la revelación progresiva no es hasta hoy y acá termina. Y eso también te baja un poco el ego de decir, somos los últimos, somos los mejores, no. Somos los actuales, quizás, hasta cierto tiempo. ¿No? Y en un futuro va a haber otros y la idea es tipo prepararnos espiritualmente para como humanidad poder aceptar sin repetir los errores del pasado, de tener que hacer sufrir tanto a la manifestación de Dios, ¿no? Y decir, bueno, poder por ahí cambiar esa parte de la historia religiosa del mundo, ¿no? Así, entonces, Sí. esta ¿Puedo hacer un revelación comentario progresiva final? no tiene final. Ah, perdón. Que solamente quería decir Sí, quería hacer un comentario comentario final y usted cierra el episodio. Ah, ok. No, perdón que te interrumpí, Marcelo. No solamente quería, hay un ejemplo que era como de la primavera, cada vez que surge esta flor, ¿cierto? Nosotros, cuando se marchita esta flor, por la época, cuando cambia temporada, a la siguiente primavera vuelve a surgir esta misma flor, ¿no? Y básicamente así mismo surgen las manifestaciones de Dios, los mensajeros, y que de alguna forma, o sea, todos en sus escritos, si se van como dijimos, a la esencia, van a decir, yo volveré, o de alguna forma siempre dejan como ese dejo de que voy a volver en algún tiempo, o sea, entonces, cuando puedan leer y tengan la oportunidad de hacerlo, se van a dar cuenta justamente de que es ese mismo mensajero que en un tiempo más llega con otras enseñanzas para la humanidad, ¿no? Y ahora sí, cierra tú, Marcelo. Bueno, muchachos, muchas gracias por la conversación de este día. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que estén muy bien y a ustedes también, nuestros queridos seguidores, oyentes y amigos. Nos vemos. Chao, hasta la próxima. Chao. Adiós.